Buenas tardes, estamos una vez más compartiendo cada un poquito sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un mensaje como solemos hacerlo, con la intención y la idea y el único objetivo de que podamos aprender y crecer a través de la palabra de Dios. Hoy, en este tiempo, la tradición, digamos, que se lleva en este país y en muchos países del mundo sobre lo que es la Semana Santa, se presta mucho para estar en casa. Aparte de la cuarentena que ya tenemos, hoy podemos ver en la televisión películas sobre Jesús, sobre la crucifixión de Jesús, sobre los 10 mandamientos. Podemos ver montones de películas y algunas nos conmueven, algunas decimos qué bonita, pobrecito Jesús, bueno, todo ese montón de comentarios que solemos tener a través de las películas. Es por eso que yo hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que está en la palabra de Dios y está en el libro de Lucas 22, capítulo 22, verso 44, y dice así la palabra de Dios: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gracias, Padre, por esta palabra que nos traes, oh Señor Dios eterno, esperando que tu palabra siempre siga siendo viva y eficaz, que así lo creemos, porque tu palabra es hoy, mañana y siempre. Como les comentaba antes, es importante a veces lo que vemos en las películas, y vemos de hecho imágenes dolorosas. En las iglesias podemos ver imágenes bonitas donde Jesús crucificado incluso hasta se ve bonito. Pero realmente tenemos conciencia de lo que Jesús vivió, sufrió con todo este acontecimiento. Partiendo de este mensaje, yo quiero compartir con ustedes algunas imágenes que podemos relacionar con el tema que hoy traemos acá. Voy a pedirle acá a mi hijo, por favor, que nos ayude con esas imágenes. Tenemos una imagen. Dice que Jesús, estando en el monte Getsemaní, dice que él sudaba y eran como gotas de sangre. A veces vemos el texto, pero no nos imaginamos el porqué de esta situación. Era tal el estrés que Jesús tenía, era un estrés agudo. Y entonces esto generó en él una reacción que se llama hematoidrosis. La hematoidrosis es un problema que se presenta cuando hay estrés en extremo. Los vasos capilares se empiezan a inflamar y se empiezan a reventar y empiezan a salir la sangre por los poros. Muchas veces nosotros hemos tenido estrés, pero nunca es extremo. Entonces no sé si podemos imaginarnos, yo no sé usted si puede imaginarse ahí cómo Jesús era tal el grado de estrés que tenía que sudaba sangre. Eran gotas de sangre lo que caía en la tierra. Entonces esto era como un tipo de enfermedad que ya daba, ¿verdad? Sin embargo, la situación no termina ahí. Jesús es enviado de ahí, es enviado a Pilatos, y Pilatos viene y ya sabemos la historia, lo que sucede. Le pregunta esto, lo otro, el pueblo lo lleva, dice que no encuentra pecado y lo manda a azotar. Entonces lo lleva a azotar muchas veces. Vemos a Jesús azotado, pero no tenemos ni la menor idea de cómo fue en realidad ese tipo de azotes, ¿verdad? Dice que a Jesús le dieron, en la ley romana se daban 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes era lo que se le daban a los que merecían realmente este castigo. Pero un azote de estos no es cualquier azote.
Los azotes romanos tenían una vara, y por ahí tengo una imagen, creo, donde vienen los azotes. El tipo de azote que se usaba en ese entonces es este tipo. Usted puede ver acá que trae 6 líneas, y en cada línea de esas trae unos garfios acá que eran de hueso de oveja. Y estas pelotas que se pueden mirar acá, estas pelotas golpeaban la carne de tal manera que exponían la piel, donde partían, caían en la piel, y en la espina dorsal partían la piel y dejaban expuesta la espina dorsal. Es decir, la columna, se le miraban los huesos a Jesús de la columna, y cada uno de estos traía 2, 3 pelotas y traía 3 picos en cada uno. Es decir, que eran 39 azotes, lo que en 39 azotes caían 6 líneas cada uno, eran 239 líneas que golpeaban el cuerpo de Jesús. Eran 701 garfios de estos que penetraban en la piel de Jesús, y 468 bolas golpearon a Jesús. Estos garfios entraban en la piel, se clavaban en la piel y arrancaban la piel desgarrándola de esa forma. Entonces, usted puede imaginarse el grado de dolor que podía tener nuestro amado Jesucristo. Y eso lo digo porque muchas veces minimizamos el dolor de Cristo. Muchas veces minimizamos el sufrimiento del Señor. Muchas veces vemos imágenes donde el Señor está tal vez con una corona, con 3 puntas en oro, plata, y no. La palabra de Dios dice que Jesús fue fue puesto en un lugar, y dice que lo sentaron en un lugar después que fue azotado. Y podemos ver, no tenemos las imágenes exactas de cómo Jesús fue azotado, porque la palabra dice que fue hecho una sola llaga. Es decir, imagínese usted que todo el cuerpo fue desfigurado. Y tenemos algunas imágenes donde Jesús aparece, unas imágenes muy cercanas, no nada real, porque realmente el dolor de Jesucristo es incomparable a lo que podemos ver hoy en día, ¿verdad? Hay otra parte, otras imágenes donde aparece Jesús azotado. Ahí podemos tener alguna imagen muy parecida, pero esta imagen no es ni comparación a lo que realmente Jesús vivió. Entonces, en ocasiones vemos imágenes como estas y decimos, pobrecito Jesús. Pero dice la palabra de Dios que fue totalmente inmolado, desfigurado totalmente. Jesús no se miraba bonito como lo vemos en algunas imágenes en las iglesias, con el rostro lindo, los ojos verdes. No, su rostro fue desfigurado, sus pómulos fueron reventados a golpes. Él no se miraba bonito. Jesús se miraba como un pedazo de carne destrozado, como un pedazo de carne despedazado. Es por eso, hermano, que no podemos minimizar en nuestra mente, por lo enseñado a través de la tradición, el sufrimiento de Cristo Jesús. Dice que después de esto lo sentaron en un lugar, en un banco, y le pusieron una corona de espinas. Y voy a lo mismo, repito, en ocasiones vemos a Jesús en imágenes donde se ve con una coronita bien bonita aquí, doradita, con oro, y le vemos 2, 3 gotitas de sangre. Y según el conocimiento verdadero, Jesús le hicieron una corona, pero era un casco de espinas. Y se lo metieron en la cabeza así, y dice que le pusieron una vara en la mano. Eso usted lo puede buscar en el libro de Mateo, capítulo 27. Ahí va a encontrar usted lo que realmente fue lo que le hicieron a Jesús. Y dice que le quitaron la vara y golpeaban con la vara su cabeza. Era un dolor, un sufrimiento extremo. Aproximadamente fueron 30, 35 espinas que se incrustaron en su cráneo.
No fue una coronita así con 3, 4 espinas y 2 gotitas de sangre, no. Su rostro estaba completamente desfigurado y lleno de sangre. No sé si usted puede imaginarse esa escena. Es que Jesús no pasó por un acontecimiento nada más de que salió, lo llevaron aquí, lo llevaron al Calvario, no fue todo un proceso. Es más, yo me atrevería a decir que la muerte de Jesús fue su mayor alivio. Sin omitir obviamente el resultado que esto traería, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios porque el Señor hoy nos permite ver un poco más de esto, ¿verdad? A veces no entendemos o no aceptamos el sufrimiento de Cristo por falta de conciencia, de conocer realmente lo que nuestro Redentor y Salvador Jesucristo tuvo que vivir para salvarte a ti y para salvarme a mí. Porque dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados en los que anduvimos en otros tiempos. Pero por su gracia dice que hemos sido redimidos. Ahora Jesús viene, pasa todo ese acontecimiento, pero esto es lo que le sucede. Ahora vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias de lo que le sucede a Jesús. A causa del derramamiento de sangre, Jesús empieza a padecer un problema de presión arterial. Es decir, hay un derramamiento de sangre y su corazón no empieza a tener la presión necesaria para poder impulsar la sangre que se necesita para que llegue al cerebro. Entonces empieza a tener esa pérdida de sangre y empieza a tener problemas cardíacos. Y esto le empieza a generar a Jesús problemas respiratorios. Es decir, cuando Jesús va camino al Calvario, Jesús no puede respirar, le cuesta respirar y su corazón empieza a latir de tal manera que está a punto de colapsar. ¿Por qué? Porque bueno, no tiene suficiente sangre, el corazón funciona de sobremanera y es peligroso un infarto que vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió con esto, ¿verdad? Hay deshidratación. A Jesús no le llevaron ningún jugo, ni le llevaron agua de azúcar, ni le llevaron leche, no le dieron absolutamente nada, más que lo que le dieron fue vinagre con ajenjo, una bebida totalmente amarga y desagradable, obviamente. Eso fue lo que le ofrecieron, obviamente no se la pudo tomar. Jesús va camino al Calvario con un problema de respiración, con un problema cardíaco y totalmente deshidratado y cargando una cruz hacia su muerte. Entonces, hay una situación crítica realmente en este momento. Y después de esto, dice por ahí, de todos los golpes y de todas las laceraciones que el cuerpo tenía, Jesús tenía un problema de sensibilidad en la piel. Es decir, un problema tan serio que incluso el viento le causaba un ardor. ¿Ve usted qué tremendo? Y así él bajo su ropa caía y con la cruz y con ese problema de sensibilidad en la piel. Es decir, era un sufrimiento realmente digno de tomar en cuenta y valorar hoy en estos tiempos. Es por eso que muchas veces, vuelvo y repito, vemos películas y decimos, qué bonito, van a pasar la vida de Jesús, Jesús de Nazaret, van a pasar, no sé, cualquier otra película de Jesús, pero en las películas no podemos ver ni siquiera la mitad de lo que realmente Jesús sufrió a través del camino al Calvario. Entonces dice por ahí, dice la palabra de Dios que tuvieron que llamar a un hombre, Simón de Cirene, para que pudiera ayudarle a llevar la cruz, porque ya era imposible poderla llevar. Había un dolor, bueno, no sé, algunos que han padecido de migraña, de jaqueca, ¿usted sabe lo que es un dolor de cabeza? Bueno, Jesús tuvo un dolor muy fuerte de cabeza. Aparte de la deshidratación, del problema que tenía en la presión arterial, también llevaba 30 o 35 espinas clavadas en su cráneo.
sea, era un dolor intenso, era un dolor incomparable que yo creo que ningún ser humano, por más fuerte que sea, naturalmente hablando, pueda soportar dicho dolor. Ahora, tal vez usted me dirá, bueno, es que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, Jesús no soportó todo esto porque era el Hijo de Dios. Jesús no soportó esto porque era sobrenatural. Jesús soportó todo esto porque su gran amor lo impulsaba y lo fortalecía a llevar a conclusión a la cruz del Calvario el propósito de salvación para la humanidad. Jesús continúa su camino. Y en el Calvario, ya cuando llega al Gólgota, al lugar de la calavera, al monte de la calavera, ahí está como a punto de concluir su sufrimiento, pero eso no quiere decir que no iba a sufrir más, porque viene así como el punto más alto del dolor y sufrimiento de Cristo. Entonces Jesús, ahí mismo viene y lo clavan en la cruz. Los clavos de Jesús, y tenemos una imagen por ahí donde lo van a clavar, es una imagen obviamente natural, pero que asemeja mucho a los clavos reales. Si usted puede ver el puño de un hombre, puede medir aproximadamente de 8 a 9 centímetros, 10 centímetros por ahí. Estos clavos medían 18 centímetros porque tenían que cruzar la piel y cruzar el madero y doblarlos al otro lado para que el cuerpo no se viniera. Entonces eran clavos de aproximadamente una distancia de 18 a 20 centímetros que entraron en las manos de Jesús. Y esto, como si fuera poco, los clavos de Jesús entran en una parte que se llama la médula espinal. Esta parte lo que hace es que transmite un dolor intenso y un ardor hacia la espina dorsal y a todo el sistema nervioso central. Se compara, y dicen los científicos y la gente que sabe de esto, que este asunto se puede comparar como que usted agarre un cautil eléctrico hirviendo y lo haga cruzado en su piel. Y ese dolor pasa por todo su cuerpo, a todo el sistema nervioso central, llevando un dolor, valga la redundancia, completamente al cuerpo, porque la médula espinal tiene contacto con todo el resto del cuerpo. Entonces, es decir, parece increíble, pero los romanos tenían calculadas muchas cosas. Es más, la cruz fue hecha para un sufrimiento extenso, no para que murieran pronto. Jesús murió en poco tiempo, murió más rápido que los demás, pero era por el sufrimiento que ya venía llevando. Cuando Jesús llegó al Gólgota, prácticamente ya estaba, como decimos, medio muerto, porque era tanto el dolor y el sufrimiento que tenía que era incomparable, ¿verdad? Los padecimientos de Jesús. Jesús estaba en la cruz, crucificado. Y podríamos decir, bueno, ya va a concluir. Y cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y todo lo que el Señor dijo, dentro de ese lapso en la cruz, Jesús empezó a padecer. Mire, dice la palabra de Dios que Él llevó todas nuestras dolencias a la cruz. Y le voy a comentar algunas de las dolencias que Cristo llevó en la cruz, que es de las que muchas veces nosotros padecemos por no haberlas entregado a Cristo Jesús. Una de ellas dice que era el vértigo. Tenía vértigo. No sé si alguna vez usted se ha sentido mareado. Bueno, Jesús, por la pérdida de sangre, tenía vértigo. Sí, estaba totalmente mareado en la cruz. Usted se imagina, después de todo el derramamiento de sangre que Jesús vino llevando desde Jerusalén hasta el Gólgota, que eran 3 kilómetros, que no parece una distancia muy larga, pero una persona con problemas de respiración, con problemas de taquicardia, con problemas de deshidratación, caminar 3 kilómetros con una cruz y con sensibilidad en la piel,
es algo mortal. Es algo que el ser humano no puede entender a menos que lo haya vivido. Y los que escudriñamos la palabra vemos que el único que ha podido soportar tanto dolor ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y solamente por amor. Entonces empezó a padecer de vértigo, calambres, por la deficiencia sanguínea. Le daban calambres en la cruz del Calvario. O sea, es tremendo cómo ver que un hombre totalmente destrozado, clavado en una cruz, todavía pide piedad y misericordia al Padre Celestial por los seres humanos. Sed, por la deshidratación que venía llevando, todo el camino de derramamiento de sangre que vino dejando sobre el camino. Sed, tenía sed. Fiebre, usted se puede imaginar la fiebre que Jesús sentía. Si esto es uno a veces, mire, esto es uno a veces cortando una cebolla, da una cortadita y rapidito le pone el dedo así y le da calentura en toda la mano. Usted sabe, Jesús con 30 y resto de espinas metidas en la cabeza, con 400 y resto garfios destrozando su piel, ya había sido destrozada. Todavía caminar a la cruz del Calvario con la cruz y ser clavado en la cruz y levantado. Imagínense el tipo de fiebre que Jesús pudo tener ahí. Tétano. Las heridas estaban expuestas, estaban abiertas totalmente. Y obviamente, lógicamente, y por sentido común, le entraron tétano por las heridas que tenía. A través de esto, los científicos aclaran de que todo esto sucede, que las personas con menos de esto no evitan, no se puede evitar un derrame. O sea, lo que me lleva a mí a pensar que mi Señor también sufrió un derrame en la cruz del Calvario a través de todo este acontecimiento. Es decir, la idea es que podamos entender de que Jesús no fue simplemente que le metieron 3 clavos, le pusieron una coronita y eso fue. Y murió porque ya tenía que morir. No, Jesús murió antes del tiempo natural y normal que un hombre moría en una cruz. ¿Por qué? Porque fue demasiado las laceraciones que él tenía. Su rostro, vuelvo a repetir, era totalmente desfigurado. Muchas veces pasamos a un templo, vemos una iglesia y vemos a un Jesús con la cara bien bonita, con sus ojitos verdes, bien bonitos. Y la Biblia dice que es otra cosa. La Biblia dice que totalmente fue desfigurado, fue lacerado, fue inmolado, dice la palabra. Entonces, en un derrame le pudo dar al Señor y al final asfixia, no podía respirar, sus pulmones estaban llenos de sangre, su corazón ya no palpitaba con la fuerza necesaria que debería palpitar. Usted se puede imaginar lo que mi Señor estaba sufriendo en aquella cruz, lo que realmente Él podía sentir en aquella cruz. Él le dio hasta un derrame, le dio asfixia. Dice que por lógica los científicos han visto de que Él tenía que estarse acomodando de un lado a otro para poder respirar, porque no podía respirar. Y en la cruz todavía muchos lo ofendían. En la cruz todavía muchos lo humillaban. Es importante que nos demos cuenta del amor de Dios. Es importante que nos demos cuenta verdaderamente del sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio no fue en la cruz del Calvario. Allí concluyó el sacrificio de Cristo Jesús. Pero el sacrificio empezó desde mucho antes que empezara a derramar gotas de sangre en el Getsemaní. Entonces el amor de Dios ha sido infinito. El corazón y los pulmones de Cristo colapsaron porque ya no podían funcionar.
ya no tenían ninguna función y colapsaron. Y se toma en cuenta de que lo que llevó a Jesús a morir realmente fue un paro respiratorio fulminante. Lo exterminó y lo mató. Obviamente fue lo que concluyó el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús. Hoy yo quiero que usted y yo compartamos realmente lo que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el final de Jesús fue humillante, fue triste y fue angustia. Aparte de todos esos dolores, sintió humillación, sintió tristeza, sintió soledad, sintió abandono, sintió angustia, ese montón de cosas que usted y yo sentimos muchas veces porque no tenemos cualquier cosita en nuestra casa. Ese montón de sentimientos que a veces nos agobian diciendo, bueno, me falta esto, me falta lo otro, mi novio se fue y ahora sí no valgo nada y cosas como estas. Me quedé sin trabajo, ahora qué voy a hacer, esa angustia y ese dolor Cristo ya se lo llevó en la cruz del Calvario. Es por eso que Él padeció todas nuestras dolencias. No hay un sentimiento físico, no hay un dolor físico que Cristo no haya sentido en la cruz del Calvario. No hay un dolor realmente que digamos que haya quedado excluido desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz del Calvario. Todos los dolores los sintió, todos los males los llevó, los vivió en carne propia, porque Él empezó a jalarlos y empezó a traer todos los males, como dice la Escritura, que todos nuestros males fueron llevados y crucificados en la cruz aquel día. Imagínense la humillación que nuestro Señor pudo sentir, que cuando estaba sentado en aquel lugar estaba siendo azotado. Llamaron a toda la población de los del cuerpo y eran de 400 a 600 personas, humillándolo y blasfemando contra Él. Lo golpeaban, dice que le pusieron una venda en los ojos y lo golpeaban y le decían, ahora sí, profetiza quién te golpeó. Y pasaba otro y lo golpeaba y le profetiza quién te golpeó. Dice que los pómulos de Él fueron reventados, totalmente su rostro desfigurado. Repito, conocemos al verdadero Cristo, conocemos verdaderamente el sacrificio de Cristo Jesús, o nos estamos dejando llevar por una enseñanza guiada por seres humanos, donde vemos que a Cristo lo bajan de la cruz con 3 huequitos nada más y uno al costado. No fue un huequito en el costado. Hay una imagen que tengo por acá donde se ve el tipo de lanza. Esta es una imagen, quiero que nos devolvamos a esta imagen. Muchas veces vemos este tipo de imágenes, pero la palabra nos dice a través de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo no quedó tan bonito como esto. Esto es nada. Esta corona no era así, era en toda la cabeza, en todo el rostro. Los pómulos fueron desbaratados. Yo le miro los pómulos muy bonitos a esta imagen. Los ojos muy bonitos. Los ojos los tenía hinchados. No podía ver porque eran tales los golpes. Y yo me imagino por lógica, que seguramente no tenía los dientes tan bonitos. Me imagino que posiblemente hasta le arrancaron los dientes. Le partieron la boca y le arrancaron los dientes muy posiblemente. Imagínese usted que en estas partes la piel era desgarrada. Los látigos romanos entraban y rasgaban y sacaban las tiras de piel. No podemos minimizar a Cristo Jesús en una imagen así. Jesucristo sufrió verdaderamente. Jesucristo fue el hombre que llevó el dolor más grande que ningún hombre haya soportado en el mundo. Y hasta la fecha no habrá hombre que pueda sufrir lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por usted y por mí, para que nosotros lo minimicemos con un hombre con una corona de oro y de plata. Él no tenía una corona de oro ni de plata, era una corona de espinas lo que llevaba en su cabeza. Es por eso que Cristo Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario, y no podemos pisotear ese precio. No podemos pisotear la sangre de Cristo que derramó totalmente.
Y voy a pasar a otra imagen donde podemos ver el tipo de lanza. Vea, una imagen como esta. Esto es muy cercano, pero ni parecido a la imagen que vimos anteriormente. Estas imágenes las tomamos obviamente desde una película que se llama La Pasión de Cristo y todo esto, pero es una película. La vida real de Jesús no fue una película, fue real. Pero esto ni cerca, oiga, ni cerca esto de lo que realmente Jesús sufrió. Y dice que le cruzaron una lanza y así era el tipo de lanzas romanas. Entonces dice que cuando él le incrustaron esa lanza, salió sangre con agua. Mi Señor ya no tenía sangre en su cuerpo. Ya no tenía, sino que lo que salió de este costado fue lo último que estaba acumulado entre sus pulmones y otras áreas del cuerpo. Y al abrir con la lanza, salió lo que estaba acumulado. Que ya no tenía sangre. La palabra de Dios dice que fue sangre con agua lo que le salió. Es decir, ya sangre no había. La preciosa sangre de Cristo ya había sido derramada como expiación de los pecados tuyos y míos. No minimicemos el sacrificio de Cristo Jesús. No podemos minimizar el sacrificio de Cristo en una película. No podemos minimizar el sacrificio de Cristo en una imagen hecha por hombres. No podemos minimizar el amor de Cristo y el sacrificio de nuestro Señor con una idea sembrada por seres humanos. La palabra de Dios dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que hallaréis vida eterna, y ellas darán testimonio de mí. Si bien es cierto, Jesús le dijo eso a los fariseos, pero esa palabra yo la agarro para mí. No porque sea un fariseo, sino porque necesito escudriñar las Escrituras, porque Él lo dijo. Aquí está la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a cerrar acá las imágenes para poder compartir, ya cerrar con ustedes este tiempo. Pero yo quiero que entendamos hoy claro. Necesitamos saber realmente quién es nuestro Señor. Porque muchas veces por falta de conciencia, por falta de entendimiento, la palabra dice: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Porque muchas veces no tenemos ni la menor idea realmente de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. No tenemos ni la menor idea del proceso que mi Señor llevó desde Getsemaní hasta el monte de la calavera, el Gólgota, que fue donde expiró, y fue donde ahí el velo se rasgó y nos dio hoy la potestad de presentarnos delante del Padre en el nombre de Cristo Jesús. Yo te invito hoy, usted que nos está viendo, yo le invito hoy a que se dé la oportunidad de escudriñar lo que es la palabra de Dios y que realmente nos demos cuenta quién es Jesucristo. Porque muchas veces conocemos de Cristo, pero no conocemos a Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Cuando tengamos una conciencia clara de lo que el Señor realmente hizo para con nosotros, ese día veremos la necesidad, aunque sea por agradecimiento, de decirle: Señor, heme aquí, ¿en qué te puedo servir? Oye, ese era el mensaje que traía para ustedes. El Señor primeramente lo ponía para mí, pero quería compartirlo con ustedes. Así que esta tarde yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que la paz de Dios esté sobre ti, sobre tu familia y todas las bendiciones que Dios ha puesto en tu cargo. Y recordemos siempre que se haga su voluntad y no la nuestra. Dios les bendiga y buenas tardes.